El silencio. Un silencio que aún hoy resuena en mis oídos, más punzante que el golpe que me dejó la mejilla ardiendo. Ella se atrevió, la esposa de mi hijo, y su madre, allí presente, ofreció como respuesta una risa helada. Yo, anciana, sola en mi propia casa, sentí la sangre caliente resbalar por mi rostro, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Mi mundo ya se había desmoronado en pequeños actos de desprecio, en miradas de suficiencia, pero entonces, la puerta se abrió y mi nieto, el niño que crié con tanto amor, entró. No venía solo. Detrás de él, dos figuras imponentes, silenciosas, con una presencia que cortaba el aire, armados. El silencio, que ya era denso, cayó entonces como un trueno, anunciando una tormenta que jamás imaginé. ¿De dónde estás viendo esta historia? ¿Qué hora marca tu reloj ahora? Deja tu comentario, tu like, y suscríbete para no perderte el desenlace de esta verdad que me consumió por dentro durante tanto tiempo. Mis manos, ahora arrugadas como hojas secas, recuerdan la suavidad de la piel de mi nieto al nacer. Lo acuné en mis brazos tantas noches, cantándole nanas antiguas bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Su madre, mi nuera Elena, siempre fue distante, una presencia elegante pero fría en nuestra humilde casa. Mi hijo, Mateo, la adoraba con una ceguera casi infantil, y yo, por verlo feliz, acepté en silencio sus desplantes, sus miradas condescendientes hacia mi sencillez. Nuestra casa, esta casa donde ahora siento el eco amargo de la humillación, fue construida ladrillo a ladrillo por mi esposo y por mí. Cada grieta en la pared, cada baldosa descolorida, guardaba una historia de esfuerzo, de sueños compartidos, del aroma a café por las mañanas y a sopa caliente en las noches frías. Tras la muerte de mi esposo, Mateo y Elena se mudaron aquí. Al principio, fue un alivio no sentir la casa tan vacía, tener la risa incipiente de mi nieto corriendo por los pasillos. Pero poco a poco, la presencia de Elena comenzó a sentirse como una sombra que oscurecía los rincones de mi hogar, mi refugio. Ella nunca se adaptó a nuestra vida sencilla. Suspiraba ante la mesa de madera rústica, criticaba la ropa tendida al sol en el patio, fruncía el ceño ante el olor a tierra húmeda que se colaba por las ventanas. Mateo, absorto en su amor, no parecía notar mi incomodidad, mis intentos vanos por mantener la armonía. Yo callaba, por mi hijo, por mi nieto. No quería ser la suegra entrometida, la vieja que causa problemas. El verdadero cambio, la herida que comenzó a supurar lentamente, llegó con la enfermedad de mi hermana Sofía. Sofía y yo éramos como dos ramas del mismo árbol, unidas por una raíz profunda de afecto y complicidad. Cuando supe de su gravedad, mi mundo se tambaleó. Necesitaba estar a su lado, cuidarla como ella me había cuidado tantas veces. Pero Elena puso trabas desde el primer momento. La casa quedará sola, decía con un tono de reproche apenas disimulado. Mateo tiene mucho trabajo. No podemos estar yendo y viniendo. Yo insistí, con la fuerza que solo la desesperación puede dar. Sofía me necesitaba. Finalmente, Mateo intercedió, quizás intuyendo mi dolor. Pasé las últimas semanas de Sofía a su lado, sosteniendo su mano, recordando juntas nuestra infancia. Cuando ella se fue, un pedazo de mi alma se fue con ella. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado, esperando encontrar un poco de consuelo. Pero Elena me recibió con una frialdad glacial. La casa está patas arriba por tu ausencia, fue su único comentario. Ni una palabra de aliento, ni una pregunta sobre Sofía. Fue como si mi dolor no existiera para ella. Ese fue el primer golpe, el inicio de una serie de pequeñas humillaciones que fueron erosionando mi espíritu. Sentía cómo Elena me relegaba a un segundo plano en mi propia casa, cómo manipulaba a Mateo con sutileza, sembrando dudas sobre mis decisiones, mis costumbres. Mi nieto, en sus primeros años, aún corría a mis brazos en busca de un abrazo, pero veía cómo Elena lo apartaba, con excusas triviales, cómo lo llenaba de juguetes caros y electrónicos, distanciándolo del calor de mis historias y mis juegos sencillos. Su madre, la señora Patricia, aparecía de vez en cuando, siempre envuelta en un aura de superioridad. Miraba mi casa con desdén, criticaba mi cocina,
mis muebles, incluso la forma en que vestía. Nunca se dirigió a mí con amabilidad, siempre con una sonrisa forzada y comentarios punzantes disfrazados de consejos bien intencionados. La indiferencia de mi hijo era la peor de las heridas. Lo veía ensimismado en su trabajo, en complacer a Elena, sin percibir la soledad que me envolvía, el lento desmoronamiento de mi mundo. Intenté hablar con él algunas veces, tímidamente, pero sus respuestas eran evasivas, sus ojos huidizos. Parecía preferir la comodidad de ignorar la creciente tensión en el hogar, y así, el silencio se convirtió en mi compañero constante, un silencio lleno de palabras no dichas, de lágrimas contenidas, de un dolor sordo que me acompañaba día y noche. Sentía como mi propia casa se convertía en un lugar ajeno, un espacio donde mi presencia era tolerada, pero no valorada. La herida inicial, la frialdad de Elena ante mi duelo, se había ramificado en múltiples espinas, clavándose profundamente en mi corazón. Sabía que algo se había roto irreparablemente, que la armonía familiar que tanto anhelaba se había desvanecido como el humo, pero nunca imaginé la bofetada, ni la risa cruel de su madre, ni mucho menos la llegada de mi nieto con 2 hombres armados, anunciando un ajuste de cuentas que jamás creí posible. El silencio se volvió un peso palpable en la casa, un invitado no deseado que se sentaba a la mesa con nosotros, ocupando el lugar de mi esposo. Mi hijo, Mateo, se había convertido en un espectro. Lo veía ir y venir, absorto en su teléfono, en su trabajo, en sus cosas de adultos. Como solía decir Elena, como si mis preocupaciones fueran las de una anciana senil. Mi nieto, Daniel, ahora con 8 años, era una criatura de extremos, efusivo y juguetón cuando estábamos a solas, pero extrañamente reservado y silencioso en presencia de su madre. La veía manipularlo con maestría. Si Daniel me traía un dibujo o me contaba un secreto de la escuela, ella lo interrumpía con una tarea o una petición, desviando su atención con un «Mamá, el niño tiene que hacer sus deberes» o «Daniel, no molestes a la abuela, que está cansada». La verdad es que no estaba cansada. Estaba sedienta de su compañía, de la inocencia, de sus ojos, de la risa que llenaba de luz los rincones sombríos de mi alma. Pero Elena me negaba esa alegría, día tras día, de forma sutil pero implacable. Mi jardín, mi único refugio, mi pequeño pedazo de tierra donde cultivaba flores y hortalizas, se convirtió en su nuevo campo de batalla. Un día, sin previo aviso, mandó a podar mis rosales, que florecían con un vigor que había cultivado durante años. «Están feos, parecen de cementerio», me dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo miré las ramas podadas, los capullos destrozados en el suelo, y sentí un dolor físico, como si me hubieran cortado un pedazo del corazón. Mateo, al ver mi tristeza, dijo que era solo un jardín y que Elena tenía buen gusto. No discutí. ¿Para qué? Las palabras se ahogaban en mi garganta, atrapadas por el miedo a causar una pelea, por el temor a ser vista como una carga, una vieja amargada. La soledad se volvió mi única compañía. Las noches eran largas, llenas del zumbido de mis pensamientos. Me sentaba en el porche, envuelta en una manta tejida por mi propia madre, y veía las luces de la ciudad a lo lejos. Me preguntaba cómo mi vida había llegado a esto. Recordaba a mi esposo, su mano fuerte sobre la mía, su risa sincera, el amor incondicional con el que me cuidaba. Él nunca habría permitido esto, pero él ya no estaba. Y yo, una anciana sin voz, me sentía como una extraña en mi propio hogar. Un día, recibí una carta del banco. Era un aviso. Había un problema con el pago del impuesto de Minas Stewart. La casa. Me alarmé. Mis ahorros eran modestos, pero siempre habían sido suficientes para cubrir los gastos básicos. Hablé con Mateo. Él se puso pálido, se llevó una mano a la nuca y me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Un mes después, la carta era más alarmante. El banco amenazaba con iniciar acciones legales. Presioné a Mateo, le pedí explicaciones, y él, con una vergüenza que apenas podía disimular, me confesó la verdad.
Había transferido una parte de mis ahorros a una cuenta de Elena para ayudarla a abrir su boutique de ropa. Prometió devolverlo, pero yo sabía que era una mentira. La boutique era un capricho de Elena, una inversión arriesgada que consumía cada centavo, y mi dinero, el fruto del trabajo de toda una vida, se había esfumado. Ahí entendí la verdadera dimensión de mi abandono. No era solo emocional, era también económico. Estaba a merced de ellos, prisionera en mi propia casa. El silencio se hizo más profundo, más opresivo. Mi salud comenzó a resentirse. El estrés, la angustia, la falta de sueño me estaban consumiendo. Las migrañas se volvieron constantes. El cansancio era una losa que llevaba sobre mis hombros. Pero ni Mateo ni Elena parecían notarlo. O quizás preferían ignorarlo. La cumbre de esta escalada de dolor llegó con la visita de la madre de Elena, la señora Patricia. Venía de la ciudad, con su séquito de maletas y una actitud de reina. Elena, para impresionarla, organizó una cena. Me relegó a la cocina, como una empleada. Más, sin un ápice de vergüenza. Mientras las oía reír y conversar en el salón, yo, en la cocina, preparaba los platillos que mi esposo tanto amaba, los mismos que había cocinado para mi hijo desde que era un niño. La humillación me quemaba por dentro, pero seguía adelante, porque al fondo de todo, aún tenía la esperanza de que un día, Mateo volvería a ser el hijo que conocí, el que se sentaba a mi lado para ver las estrellas en el patio. Pero esa noche, esa última noche de aparente paz, todo se rompió. Al llevar los platos a la mesa, tropecé. El plato principal, una fuente de asado, resbaló de mis manos y cayó al suelo, esparciendo la comida y el cristal roto por todas partes. Un silencio tenso cayó sobre el salón. La madre de Elena, Patricia, me miró con una expresión de puro desprecio. Elena, con una furia helada en los ojos, se levantó de la mesa y se acercó a mí. Su rostro, antes tan elegante, se deformó en una máscara de rabia. «Eres una inútil», siseó. El golpe vino después, fuerte, preciso, un sonido seco que resonó en el silencio, y la risa de Patricia, helada y corta, como el chirrido de una puerta oxidada. Mi nieto, Daniel, sentado a la mesa, se había quedado paralizado, con los ojos llenos de terror. Yo me quedé allí, de rodillas en el suelo, sintiendo la sangre caliente resbalar por mi mejilla. El silencio me ahogaba. Estaba rota, y la puerta se abrió. El último fragmento de mi vida, tal y como la conocía, se hizo añicos. El golpe de la bofetada no fue la peor parte. La risa de Patricia, helada y corta, fue el sonido que me destrozó por dentro. Me quedé allí, arrodillada, con los trozos de porcelana y carne asada esparcidos a mi alrededor. Mi dignidad, mi orgullo, todo lo que había sido, yacía en el suelo, pulverizado. Elena se quedó de pie, sus ojos una furia que me consumía. Mateo, mi hijo, el hombre a quien había amado y criado, estaba inmóvil, con el rostro pálido, incapaz de decir una palabra, de hacer un gesto. Su silencio, una vez más, era el verdadero puñal. Pero entonces, el silencio fue abruptamente roto. La puerta se abrió de golpe y mi nieto, Daniel, entró en la habitación. Sus ojos, llenos de terror por la escena que acababa de presenciar, se encontraron con los míos. Detrás de él, como dos sombras silenciosas y gigantes, dos hombres de traje oscuro y semblante serio se detuvieron en el umbral. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente. No era un silencio de humillación o de miedo, sino uno tenso, denso, cargado de una autoridad inquebrantable. Elena soltó un grito, una mezcla de sorpresa e indignación. «Daniel, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estas personas?» Mateo, por fin, se movió, se puso de pie, su voz temblorosa. «Daniel, ¿qué está pasando?» Mi nieto, que siempre fue un niño tímido, dio un paso adelante. Sus ojos, antes asustados, ahora tenían una determinación que nunca había visto en él. Se acercó a mí, me ayudó a levantarme, con la misma ternura que yo le había enseñado, y me sentó en la silla más cercana. Aún con la mano en mi mejilla, que seguía ardiendo por el golpe, vi a Daniel entregarle una carpeta de cuero a uno de los hombres. El hombre, sin decir una palabra, la abrió y se dirigió a Mateo y a Elena con una voz grave y tranquila.
pero que cortaba el aire. «Señora Elena, señor Mateo», dijo el hombre. «Mi nombre es Damián. Represento a la firma de abogados Montaner y Asociados. Y estos son mis asociados». Señaló a su compañero y luego a Daniel. El joven Daniel nos contrató para representar a su abuela, la señora Ana. El nombre de mi nieto, mi pequeño Daniel, sonó como un trueno. Mateo y Elena se miraron, incrédulos, y luego soltaron una carcajada forzada. ¿Un niño? ¿Contratar abogados? ¡Qué broma tan de mal gusto!, exclamó Elena con desdén. Pero la sonrisa se borró de su rostro cuando Damián continuó, ahora con un tono más frío. «No es una broma, señora. El joven Daniel ha utilizado el fideicomiso que sus padres, a petición suya, crearon para él con sus propios bienes. Él, a su nombre, nos ha dado la orden de iniciar una demanda por abuso físico, abandono y malversación de fondos contra usted y el señor Mateo». El rostro de Mateo se puso pálido, más pálido que nunca. Elena se quedó sin habla. Patricia, que observaba la escena, se puso de pie, furiosa. «Esto es una locura. Un niño no puede hacer eso. Es mi nieto. Está siendo manipulado», gritó, pero Damián no se inmutó. «Con todo respeto, señora», dijo Damián. «El testamento de la señora Ana establece que en caso de que ella sea declarada incapaz de cuidar de sí misma o de su patrimonio, su nieto, Daniel, sería el albacea de sus bienes hasta que cumpliera la mayoría de edad, con la condición de que él elija un tutor legal. La señora Ana firmó este testamento hace años, antes de la muerte de su esposo. Daniel, al ver los abusos y los problemas económicos, decidió actuar y nos eligió a nosotros. Tenemos una orden judicial que nos autoriza a tomar el control total de las finanzas y la propiedad de la señora Ana, además de una orden de restricción que les prohíbe a usted, señora Elena, y a su madre, la señora Patricia, acercarse a la señora Ana y a su nieto. La revelación cayó como una bomba. No solo mis ahorros habían sido robados, sino que mi nieto, ese niño que yo creía indefenso, había estado observando, en silencio, y había actuado. La carpeta de cuero, que ahora Damián sostenía en sus manos, contenía las pruebas que había acumulado durante meses, capturas de pantalla, de transferencias bancarias a la cuenta de Elena, audios donde ella y su madre hablaban de mí con desprecio, y un diario que yo misma había escrito, donde, con una caligrafía temblorosa, había documentado cada una de las humillaciones. Daniel había encontrado el diario escondido en mi armario y lo había llevado a los abogados. La injusticia, el abandono, la traición, todo se había acumulado en una sola noche, y en un solo momento, mi nieto, mi pequeño y dulce Daniel, había decidido que ya era suficiente. La tensión en la habitación era palpable, el aire era espeso, y mi corazón, que yo creía destrozado, se llenó de un calor insospechado. Orgullo, el silencio, ese silencio que me había humillado, se rompió por la voz de Damián, que anunció que la casa, mi casa, quedaba bajo su custodia, y que Elena y Mateo tenían 24 horas para desalojarla. A partir de ese momento, mi vida, que yo creía terminada, empezaba de nuevo. La noche cayó sobre la casa, una noche pesada y silenciosa. Damián y su colega se habían retirado, pero no sin antes asegurarse de que la casa estaba bajo su control. Elena y Mateo se habían quedado en el salón, estupefactos, sin decir una palabra. Yo, sentada en mi silla favorita, en el mismo lugar donde mi esposo me leía el periódico, me sentía vacía, pero también extrañamente aliviada. Mi nieto, Daniel, se acercó a mí y me abrazó. En ese abrazo, sentí el peso de su amor, de su dolor y de su valentía. No era un niño asustado, era el protector que se había levantado por mí. «Abuela», susurró, «siempre supe que algo estaba mal. Te veía triste, callada. Encontré tu diario cuando buscaba una de mis canicas. Leí una página y luego otra, y supe que tenía que hacer algo. Le conté a mi maestro, y él me ayudó a buscar abogados. Dijo que un niño también tiene derechos». Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Mi nieto no solo había actuado, sino que lo había hecho con una madurez y un coraje que no esperaría de ningún adulto. La tensión se rompió con la voz de Mateo.
¡Ana! Gritó. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. ¿Vas a dejar que un niño nos eche de la casa que nos diste? Me levanté, sintiendo un temblor en mis rodillas, pero con una firmeza que no sentía en años. Me acerqué a él, a mi hijo, al hombre que una vez había sido mi mundo. Lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, él bajó la mirada. Mateo, dije, mi voz sonando como un susurro, pero con una claridad que me sorprendió a mí misma. Esta casa no me... La pediste. La construí con tu padre con cada gota de sudor. Te la di para que tuvieras un hogar, no para que la convirtieras en mi cárcel. ¿Dónde estuviste, hijo? ¿Dónde estabas cuando tus palabras me herían más que un golpe? ¿Dónde estabas cuando tu esposa me humillaba y tú te quedabas en silencio? La casa no los está echando. La justicia está poniendo a cada uno en su lugar. Elena, que había estado callada, se levantó con el rostro pálido de rabia. «Tú, vieja loca», gritó, «siempre estuviste celosa de mí. Siempre te quejaste de todo. Esta casa es una posilga, no me interesa. Pero no te saldrás con la tuya. El dinero que Mateo me dio es mío. No puedes probar lo contrario». Fue entonces cuando Daniel, el pequeño Daniel, intervino. «Sí podemos», dijo con una calma que me hizo un nudo en la garganta. «Tengo las grabaciones. Mi maestra me ayudó a poner una grabadora en mi mochila cuando iban a la casa de mi abuela a ayudarla a organizar sus papeles. Grabé todo lo que hablaban de mi abuela y de su dinero. También tengo las copias de los cheques que mi papá le daba a mi mamá de las cuentas de la abuela. Las sacaba cuando mi mamá no me dejaba jugar en su oficina y yo aprovechaba para curiosear. La revelación de Daniel fue el golpe final. Elena y Mateo se miraron, sus rostros una mezcla de pánico y derrota. Habían sido descubiertos, no por un detective o un adulto, sino por el niño que habían subestimado, el nieto que creían que no entendía nada. Los silencios de Daniel, sus ausencias, su reserva, no eran de un niño retraído, sino de un detective silencioso, un guardián que, desde las sombras, había estado luchando por mí. «No es el dinero, Elena», dije, con una calma que yo no sabía que tenía. «Es la traición. Es el dolor que causaron. Es el silencio que me rompió por dentro. No quiero su dinero, solo quiero mi paz. Y ahora la tendré». El confronto terminó no con un grito, sino con un silencio que lo decía todo. Elena y Patricia, furiosas, pero sin poder hacer nada, salieron de la casa, sus rostros como estatuas de piedra. Mateo se quedó. Nos miró a mí y a Daniel. Había un rastro de vergüenza en sus ojos, de arrepentimiento, pero la herida era demasiado profunda. No era solo la traición, sino la cobardía, el abandono de un hijo. No había nada que decir, no había nada que perdonar. Aún no. Daniel se acurrucó a mi lado, puso su cabeza en mi regazo, y yo, por primera vez en años, sentí que no estaba sola, que mi familia, mi verdadera familia, estaba justo a mi lado. La justicia, en este caso, no vino de la policía o de los tribunales. Vino del corazón valiente de un niño que se negó a ver a su abuela sufrir. Y mi redención, mi catarsis, fue saber que mi nieto era mi verdadero hijo, mi protector. La mañana siguiente amaneció con un sol tibio, el mismo sol que mi esposo y yo veíamos salir por la ventana del dormitorio. Pero esta vez, su luz no me parecía cruel, sino que me traía un calor esperanzador. Elena y Patricia se habían ido. Durante la noche, sus maletas arrastradas por el pasillo en un silencio lleno de rabia y derrota. Mateo, mi hijo, se quedó. Se sentó en la sala de estar, con la cabeza gacha, un fantasma de la persona que alguna vez fue. Daniel, mi nieto, dormía plácidamente en mi cama, con la paz de un niño que ha cumplido su misión. Yo me senté en la cocina, con una taza de té de manzanilla humeante en mis manos, una manzanilla que había plantado y cosechado yo misma. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino un bálsamo para mi alma herida. Al mediodía, Mateo se acercó a la cocina. Se sentó frente a mí, sin poder mirarme a los ojos. «Mamá», dijo, su voz ronca, «lo siento», y se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No le pedí que me explicara por qué lo había hecho, por qué me había abandonado, por qué había permitido que su esposa me humillara. No había palabras que pudieran explicar un dolor tan profundo. En ese momento, solo había una verdad. Él no estaba allí cuando yo más lo
Necesitaba. Mateo, dije con la voz suave, pero firme. El arrepentimiento es el primer paso, pero no es suficiente. El perdón no se pide, se merece. Y para merecerlo, tienes que dejar de ser el hombre que fuiste. Tienes que encontrar tu propia voz, tu propia dignidad. No puedo perdonar a un fantasma. Perdono al hombre que fue mi hijo, y espero que ese hombre regrese algún día. Pero ahora, necesito mi espacio, necesito sanar. Mateo asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Se levantó y, por primera vez en años, me dio un abrazo sincero. No era un abrazo de culpa, sino un abrazo de despedida. Sin decir una palabra, salió de la casa, su figura encorvada, su rostro roto. No supe a dónde iba ni qué haría, pero supe, con la certeza del corazón, que mi casa, mi santuario, mi paz, había sido restaurada. Pasaron las semanas. Mi casa se llenó de risas, de las risas de Daniel. Mis rosales, que creía muertos, comenzaron a florecer de nuevo. Daniel y yo pasábamos las tardes en el jardín, con él ayudándome a plantar semillas. En la quietud de la tarde, cuando el sol se ponía, nos sentábamos en el porche, y él me leía fragmentos de mi diario. Y yo, que había guardado mis penas en esas páginas, ahora escuchaba mi historia con la voz inocente de mi nieto. Fue entonces cuando la lección de vida se me reveló. La vida me había arrebatado a mi esposo, el amor de mi vida. Me había herido con la traición de mi hijo. Me había humillado con la crueldad de mi nuera. Pero en medio de todo ese dolor, me había dado un regalo invaluable, la valentía de mi nieto. La lección no era el perdón o la venganza, era la resiliencia. Era entender que la familia no siempre es de sangre, que a veces, aquellos que tienen nuestro mismo apellido son los que más nos hieren, y que la verdadera familia, la que nos protege, nos ama incondicionalmente y lucha por nosotros, puede ser un niño valiente que se niega a ver a su abuela sufrir. Mi vida no se cerró, sino que se abrió, acompañada de mi nieto, mi ángel guardián. Me enfrenté al futuro con una fuerza renovada. Mi jardín, con sus flores que volvían a florecer, se convirtió en un símbolo de mi propia resurrección, y yo, que había sangrado por una bofetada, descubrí que mi verdadera fuerza no estaba en mi silencio, sino en la voz que, a través de mi nieto, había encontrado para defender mi dignidad. La historia de mi bofetada, de mi nuera y de mi nieto, no es solo mi historia, es la historia de muchos. Y si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar. ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien que amabas? ¿Has tenido que encontrar la fuerza para defenderte cuando nadie lo hizo por ti? Deja tu comentario, tu like, y comparte esta historia con aquellos que crees que necesitan escucharla. Suscríbete a nuestro canal para que más personas puedan encontrar consuelo en historias como la mía, que nos enseñan que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz. Y a veces, esa luz tiene la forma de un nieto valiente que nos enseña a luchar por nosotros mismos.